Bueno, y en esta segunda parte vamos a ver los principios y las reglas de la sucesión intestada. En primer lugar, tenemos que entender cómo es la correlación de las fuentes. Nosotros hablamos siempre de dos fuentes, la fuente testamentaria y la fuente ab intestato o intestada, que claramente la palabra le implica que no hay testamento. Pero esto no es necesariamente así. Nosotros tenemos una correlación de las fuentes que es simultánea y sucesiva en distintos aspectos. Ahí se los puse para tratar de ser claros. El orden que establece nuestra ley, vamos a ir después viendo bien lo de legítima, ¿no? Ahora es simplemente una introducción, es que hay una porción, ya eso lo saben, hay una porción reservada de la herencia que el causante no puede privar a determinados herederos, que son estos herederos forzosos, ascendientes, descendientes y cónyuges. Entonces, después vamos a ver qué consecuencias tiene el haberse corrido este principio, pero claramente hay una fuente legal que es imperativa, porque acá está involucrado el orden público. ¿Para quién? Para esta porción. No para todo lo que reciban descendientes y ascendientes sin cónyuge, sino una porción, que en los descendientes es de 2/3, en el cónyuge, y en los ascendientes es de 1/2. Después lo vamos a ver. De eso no los puedo privar. El causante no puede disponer de más. Si lo hace, no es que no pueda. Si lo hace, está sujeto a acciones de reducción al momento de su fallecimiento. ¿Sí? Bien. Luego está la fuente testamentaria. Si no tengo herederos forzosos o quiero, con la porción disponible, que es como la contracara de la legítima, hacer liberalidades a mi gusto, rige el testamento. Y nuevamente vuelvo a la fuente legal, porque si no hay, porque no hice el testamento, por ejemplo, entonces yo tengo hijos y cónyuge. La porción legítima es la de los hijos, la más alta, son 2/3. Si yo no hice un testamento por el tercio disponible, para dejarle bienes por ese valor a mi hermana, al vecino de la esquina, a una obra de caridad, ese tercio vuelve a la fuente legal para distribuirse nuevamente entre mis descendientes y mi cónyuge. También puede ser que yo vuelva a la fuente legal porque tengo un testamento, tengo una porción reservada, tengo un testamento o tengo solo un testamento, porque son colaterales, pero el testamento no dispone de todo. Entonces ahí tengo que volver a la fuente legal. Lo mismo si ese testamento es nulo. ¿Sí? Entonces hay una correlación entre las fuentes, en donde no puedo decir que hay una que va primero y una que va segundo. Claramente la legítima va primero, la fuente legal en esa porción. Después tengo que ver si hay o no testamento y qué pasa con ese testamento, si es válido, si dispuso de todo, y ante cualquier hueco que ese testamento deje, volver a la fuente legal para completar la distribución del patrimonio de acuerdo a ello. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo con ejemplos concretos quizás a lo largo de los casos. Los órdenes sucesorios ya los conocemos, ya los hablamos varias veces: descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales hasta el 4º grado. Órdenes sucesivos y excluyentes, salvo el cónyuge, el tercero, que se llama, que es un orden anómalo, porque concurre con descendientes y con ascendientes, pero a su vez excluye a los colaterales. A falta de cualquiera de estos 4, por supuesto, a falta de disposición testamentaria, los bienes pertenecen al Estado, es lo que se llama la declaración de vacancia, que tienen normas tanto en el Código de Fondo como en el Código Procesal, pero el heredero, el Estado no es un heredero, el Estado recibe por el dominio inminente que tiene sobre las cosas. ¿Sí? Bien, vamos a ver un poco lo de la sucesión de los descendientes y el tema más importante o más complicado quizás, que es el derecho de representación. ¿Cómo funciona la transmisión? Si tengo hijos, o sea, si estoy dentro de la primera línea descendente, heredan por cabeza y por partes iguales. Si yo terminara el cuadro en B y C, este es un ejemplo en donde hay un matrimonio con 2 hijos, B y C, y C a su vez tiene 2 hijos. Si yo corto en la primera línea descendente, vemos que ante la muerte de A prima es su cónyuge, lo heredan su cónyuge y sus 2 hijos B y C. En relación a B y C, en la línea descendente después vemos cuál es la porción del cónyuge, pero en relación a los hijos, B y C por partes iguales entre sí. ¿Sí? Frente a la adopción,
ley marca claramente que la sucesión de los descendientes es sin distinciones, cualquiera sea la fuente de la filiación, ¿no? Por naturaleza, o por técnicas, o por adopción. Vamos a ver que la adopción tiene reglas particulares cuando hablamos de la sucesión de los ascendientes, pero no cuando hablamos de la transmisión para abajo, digamos. Cuando ya salgo de la primera línea descendiente y empiezo con la segunda, con los nietos o con las que siguen, acá entra a jugar lo que es el derecho de representación. La regla sigue siendo la misma, que hereda el más próximo en grado, y el más próximo, por lo tanto, excluye a los más remotos. Pero fíjense el caso que está ahí. El hijo C murió en el 2005, murió 15 años antes que su padre. Si yo aplico la regla de que el más próximo excluye al más remoto, B, que está en primer orden, ¿sí?, va a excluir a sus sobrinos que están en segundo orden en relación al causante A, ¿sí? Entonces recibiría todo B. Esto se entiende que es injusto, la sucesión se entiende que tiene que ser por estirpe, que el hecho de haber fallecido C trágicamente o en forma anticipada antes que sus padres no puede privar a la transmisión del dominio sobre su rama, sobre su estirpe. Y esto lo intuyen todos en algún punto, que sería injusto que esa parte de la familia no reciba la herencia simplemente por haber fallecido antes, que sería el criterio rector. Uno tiene que sobrevivir al causante y el más próximo en grado excluye al más remoto. Bueno, el derecho de representación es una excepción a esto. ¿Qué implica en este cuadro? Que D y E van a ocupar el lugar de C, lo van a representar en la sucesión de su abuelo A. Entonces, la parte que le iba a corresponder a C se va a dividir entre D y E, entre ellos por partes iguales, ¿sí? En la línea descendiente, el derecho de representación es sin limitación de grados, ¿sí? Porque el orden sucesorio de los descendientes no tiene limitación de grados, tiene las limitaciones de la posibilidad de generación, o sea, hasta cuándo uno puede tener hijos, nietos, bisnietos, y podrías tener tataranietos. Más allá de eso, es biológicamente casi imposible, pero bueno, a los efectos legales no hay limitación de grado, ¿sí? El principio, bueno, de la sucesión por ramas por estirpe, por supuesto, dentro de cada rama sí es por cabeza. A la parte que le correspondería a C, a D y a E se divide en dos, ¿sí? Particularidades del derecho de representación. Si el representante, ¿sí?, o sea, en este caso D y E, si alguno de ellos fue declarado indigno en la sucesión del representado, por ejemplo, en este caso de C, no hay derecho de representación. En realidad es por una cuestión ética, porque si uno piensa que es una ficción en donde ellos no están heredando al causante, sino que están ocupando el lugar de otro para heredar a D y E, en realidad lo que tienen que tener es vocación hereditaria con relación a A, ¿sí? No se le exige que tenga no se le debería exigir que tenga su vocación limpia en relación a C, pero sí se le exige, por lo menos en relación a la indignidad, porque se entiende que es una sanción, un reproche que trasciende y que hace imposible la representación. Ahora fíjense que como no me importa la relación entre D, E y C, no importa si ellos ya habían renunciado a la sucesión de su padre, porque pueden igual en la del abuelo, porque en realidad lo que ellos vienen a ocupar es la relación entre C y A, ¿sí? Ocupan el lugar de C en la sucesión de A, ¿sí? Bien, ahora después vamos a ver que también el derecho de representación se puede dar con algunas diferencias en la línea colateral. ¿Cómo es la sucesión de los ascendientes? Excepcional, digo, no es excepcional, pero no es la más común, pero puede suceder. Es por cabeza y por partes iguales, como decíamos hoy con los hijos. No hay derecho de representación en este caso, así que la regla de que el más próximo excluye al más remoto es pura, ¿sí? O sea, tengo mi mamá, mi papá, y mi mamá falleció, va a heredar mi papá, a pesar de que yo tenga abuelos incluso por el lado de mi mamá, abuelos maternos, que no pueden ejercer el derecho de representación para recibir la parte de mi mamá, ¿sí? Va a heredar todo mi papá, si yo no tengo hijos ni cónyuge, ¿sí? En esto que les decía hoy, que para la línea descendente la adopción no genera diferencias, o sea, si yo estoy analizando la sucesión de los padres, si sus hijos son adoptivos, son por naturaleza, son por filiación, por técnicas, no cambia, pero cuando lo miro al revés, sí.
¿Qué significa? Que si fallece el hijo adoptado, va a haber algún trato diferencial en relación a la sucesión de su padre adoptivo. ¿En qué? En la adopción simple, no en la adopción plena, porque en la adopción simple recuerdan que el adoptado conserva sus vínculos con su familia de origen y logra un emplazamiento con sus padres adoptivos exclusivamente, salvo que se haya dispuesto obviamente otra cosa dentro de las facultades que tiene el juez. Bueno, en este caso se distingue en relación a los bienes, dice la norma, que ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de origen, ni la familia de origen hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia de adopción. ¿Sí? Por supuesto, esta exclusión no opera si quedan bienes vacantes. Por ejemplo, si no hay herederos en la familia de origen y sí hay bienes recibidos a título gratuito, bueno, irá a la familia adoptiva. ¿Sí? Es en el caso de concurrencia. En los demás bienes, los que no son a título gratuito, hay una prioridad hacia los adoptantes, ¿sí? Esto es una particularidad de la adopción, que cuando vimos adopción dijimos que lo íbamos a ver en sucesiones. Bien. Y por último, la sucesión del cónyuge, que es quizás la que presenta algunas particularidades por esto de que, además de excluir a los colaterales, tiene un comportamiento anómalo porque concurre con ascendientes y concurre con descendientes. La forma en que va a concurrir es distinta según un orden o el otro y también según la calificación de los bienes, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ahí tienen el dibujo de la torta para ir viéndolo. Por ejemplo, cuando hablamos de descendientes, yo les puse que es el ejemplo de un matrimonio donde A' es el cónyuge y tienen 2 hijos B y C. Un poco el ejemplo que traíamos hoy. En los bienes propios, el cónyuge hereda como un hijo más. O sea que si A muere y deja un bien que recibió por herencia de sus padres, en donde su cónyuge no tiene participación porque no es ganancial, lo mismo se aplica para los bienes adquiridos por personas que no están en el régimen de comunidad, va a heredar como un hijo más. En este caso la torta se divide en 3. El cónyuge ocupa el mismo lugar que hubiera tenido un hijo, ¿sí? Como si hubiera tenido 3 hijos. En los bienes gananciales, si los cónyuges están en el régimen de comunidad, el cónyuge no hereda. El cónyuge solo recibe su mitad como socio. En esa torta ven que A' tiene la mitad, pero no como heredero. Si yo tengo que pensar qué es lo que entra en sucesión, en este caso es solamente el 50% y se distribuye solo entre los hijos. ¿Sí? Esa mitad la recibe como socia porque recuerden que la liquidación de la comunidad se produce en el instante de la muerte, ¿sí? Se produce todo en el mismo instante. Bien, ¿qué pasa cuando el cónyuge concurre con ascendientes? El dibujo de las tortas varía, se le da un poco más de lugar al cónyuge, ¿sí? En realidad, el principio es uno, siempre va a recibir la mitad, ya sea de los bienes propios, fíjense en el caso de bienes propios, el cónyuge recibe la mitad y la otra mitad, si están los 2 padres, madre, padre, y si hay uno solo, recibirá esa mitad, ese ascendiente. Y en los gananciales, como digo siempre la mitad, aclaramos, va a recibir la mitad que le corresponde como socia, que saca de la liquidación que generó, de la disolución que generó de su comunidad la muerte, y además de la otra mitad, acá la raya tendría que haber seguido para que lo vean más claro, de la otra mitad también recibe la mitad, ¿sí? En este caso, un 75%. Y él, ese 25% o esa partecita entre padre o madre, según que haya uno, ¿sí? Bien. Otras particularidades que tiene la sucesión del cónyuge. Existe lo que se llama el matrimonio in extremis, que es un supuesto en los cuales se excluye la vocación hereditaria, o se resuelve la vocación hereditaria, que es cuando se celebran los matrimonios con ánimos de captar la herencia. El código establece una serie de requisitos para que esta privación o esta exclusión opere, que es que el causante haya muerto dentro de los 30 días de celebrado el matrimonio, que no haya muerto porque haya muerto, que haya muerto como consecuencia de una enfermedad existente al momento de la celebración del matrimonio, que era conocida por el supérstite y que tenía un desenlace fatal previsible. O sea, una persona que está cursando una enfermedad que tiene un desenlace fatal previsible, una enfermedad terminal, y que se casa en los últimos estadios de ella,
y que el cónyuge sabe que esa situación es así, puede estar pasando que se case para heredar, porque si son, no se casan, no heredan, en ese caso se lo excluye. Pero la excepción existe, que tiene que ver con las personas que se casan para legitimar una situación de hecho preexistente, una unión convivencial. Imagínense el caso donde una persona convive durante muchos años con una persona y sabiendo que se va a morir, quiere casarse porque sabe positivamente que el concubino conviviente no hereda, que lo sumo tiene un derecho de pensión, pero quiere que lo herede, entonces se casa con ese fin. En ese caso, como el ánimo no es captar la herencia, sino regularizar una situación de hecho preexistente, la exclusión no opera. Y la otra, supuesto de exclusión, de resolución, en realidad, de la vocación hereditaria, es claramente el divorcio, la separación de hecho y el cese de la convivencia por una decisión judicial. ¿Sí? Ahora que lo vemos tan simple, esto trajo mucho recorrido en el código anterior porque se habla, no por el divorcio en sí, porque eso era probado una sentencia, sino por el hecho de la separación, que había que probarlo, que hoy también hay que probarlo, pero en el código que nos rigió hasta el 2015 se hablaba de que sea culpable el cónyuge en la separación, lo que llevó muchísimo debate acerca de qué prueba de la culpa de qué, si no estábamos en un contexto de un divorcio, quién tenía que probarlo, cuándo, y había complejizado muchísimo la causal, generando doctrina y plenarios, fallos plenarios, que hoy se simplifica en esto. Como ya el código, al hablar de derecho matrimonial, no habla de culpas, eso no tiene ninguna incidencia tampoco, como no la tiene en la disolución del matrimonio, tampoco lo tiene en la sucesión. Ya sea el divorcio, que obviamente es sin culpa, y la separación de hecho como hecho objetivo. ¿Sí? Bien. Y por último, la sucesión de los colaterales. Ya sabemos que los colaterales tienen vocación hereditaria hasta el 4º grado. También la regla es que el más próximo excluye al más remoto, pero acá también vuelve a operar la excepción del derecho de representación. En todas las líneas, no. Solamente en la primera línea colateral, que es la de los hermanos. O sea, solamente tienen derecho de representación los descendientes de los hermanos. El ejemplo para que vean claramente. Los padres fallecieron, les puse un ejemplo para que vean que fallecieron hace mucho, en el 80, B y C. B falleció en el 2000, C en el 2000 y B ahora en el 2020. No tenía hijos, no estaba casado, B, y sus padres ya habían fallecido. Por lo tanto, van a los colaterales. En ese caso, D y E, quizás el caso se complejizaría más si tuvieran otro hermano, para que vean, acá es muy simple. Si tuviera otro hermano más, un hermano F, F excluiría a esos sobrinos de IE por ser más próximos en grado. Bueno, no. La muerte, la premuerte, ya sabemos que igual la representación procede frente a la muerte, frente a la renuncia o frente a la declaración de indignidad. Yo les puse un ejemplo de muerte. Frente a la muerte de su padre, en este caso de IE, ocupan su lugar para ir a la sucesión de su tío. Y si hubiera otro tío, ese tío va a recibir su 50% y ellos su 50% se vuelve a dividir entre ellos dos. Si operara la regla de que el más próximo excluya al más remoto, claramente ese tercer tío borraría a los sobrinos del mapa. Y eso es lo que la ley quiere evitar. Pero solo hablando de la primera línea colateral, que son los hermanos, no en los otros, no opera frente a primos, ahí heredan todos por cabeza y el más próximo en grado excluye al más remoto.